Buenas tardes, gracias a todos por vuestra presencia y tengo que reiterar, creo que es preceptivo el agradecimiento a RIDEA, a su director y a su comisión quinta por facilitar este ciclo de conferencias que fue planteado con mucha ilusión y porque aunque fuese con el pretexto de una fecha redonda desde que se asumieron las transferencias sanitarias, tiene un gran interés hacer balance, ¿no? Un periodo de 20 años es suficiente para hacer balance de lo que ha ocurrido, de lo que fue, de lo que no fue y quizá pues echando la vista hacia adelante pensar en mejorar nuestro sistema sanitario, ¿no? Un ciclo de conferencias, decía el otro día, denominado Transferencias Sanitarias, balance de 20 años, y que trae a este estrado a algunos de los principales protagonistas de este complejo proceso de descentralización de la atención sanitaria de nuestra región, requiere unas breves palabras que serán brevísimas, introductorias, y en este primer momento quizá hacer un balance de lo que va a ser, ¿no? Antes que nada, para afirmar que es propósito del RIDEA, y así lo sabemos todos los que estamos aquí, reiterar de cara a la sociedad lo que fue este largo tránsito del INSALUD hasta el Servicio Autonómico de Salud. Este ha sido uno de los procesos políticos más apasionantes y relevantes que se ha vivido en la construcción de nuestro Estado autonómico, con la cesión de las principales atribuciones que forman uno de los pilares del Estado de Bienestar. El pasado martes recordábamos que el 31 de diciembre del año 2001 concluía la vigencia del sistema de financiación de competencias comunes, la de los servicios sanitarios y de los servicios sociales. Unos meses después, el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, anunciaba que Asturias asumiría en 2002 las competencias en materia sanitaria tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Hacienda por el que se elevó la financiación del Estado desde los 143.000 millones de pesetas a los 159.000 reclamados por el gobierno asturiano, que considera el acuerdo, nuestro presidente, razonablemente satisfactorio y que permitirá, según él, poner en marcha el proyecto para la construcción de un nuevo hospital central en Oviedo. De ese tema particular nos hablará en la próxima semana don Jaime Rabanal, que va a tratar expresamente ese proceso de creación del Hospital Central de Oviedo y la desaparición de esas diferencias, insisto, de 143 a 159.000 millones de pesetas, la explicaba el ministro Cristóbal Montoro afirmando que el Principado demostró que sus planteamientos, los del Principado, eran rigurosos y que había razones suficientes para reclamar más dinero. En ese punto se inicia la descentralización, la que se ha podido y la que se ha querido alcanzar, cuyas bondades de forma general, hasta hace unos meses, no se ponían en duda, al menos de forma pública y notoria. Hoy, tras una cruel pandemia, es en el ámbito asistencial y gestor un ruido de fondo que probablemente no cederá. Pretendemos en estas ponencias hacer explícitos por parte de ponentes y asistentes los posibles errores, proyectos que en algunos momentos se consideraron imprescindibles y que fueron quedando en la cartera de los incumplidos, y la forma en que se logró el que ha sido el gran conjunto de éxitos de sus primeros 20 años y que yo creo que no se pueden discutir: la modernización de la asistencia, la extraordinaria dotación de medios, la creación de una red sanitaria puntera en nuestro país, hoy necesitada indiscutiblemente de una reforma profunda, y otras ventajas potenciales como la capacidad de innovación, la mejora de la eficiencia, una supuesta mayor conciencia de coste, es un tema discutible, y una mejor rendición de cuentas. Frente a lo que es también la experiencia, lo que fue la experiencia de estos 20 años, ¿no? La desigualdad interterritorial, que ha aumentado, aunque pudiera haber disminuido la desigualdad intrarregional, la disfunción con el Estado, que ha sido muy patente en los últimos 3 años, el modelo de financiación autonómica y el peso creciente de la población mayor de 65 años, nuestro agujero demográfico que amenaza nuestro futuro, y la descapitalización profesional. Estos son algunos aspectos que
se irán tocando, que se empezaron ya a comentar en la pasada jornada, pero que se seguirán comentando en esta con toda seguridad y en las próximas. Todo esto lo iremos desgranando, empezando desde que empezamos hace una semana en este ciclo de conferencias que acoge el Real Instituto como muestra de su preocupación por nuestra tierra, su conocimiento y por las circunstancias de nuestro sistema sanitario. La charla de hoy, como todos saben, tiene un título muy provocativo, como cabía esperar por parte del ponente. La autonomía de los centros, el triste triunfo de la rutina, y completa el título con una interrogación que dice: ¿qué pasa con los servicios de salud pública? El ponente es conocido, sobradamente conocido por todos, es una persona de mucha relevancia dentro del mundo cultural y del mundo sanitario asturiano. Es la persona que mejor y más ha estudiado su historia y sus vicisitudes políticas. Nació en Valdepeñas, don Juan Luis Rodríguez Vigil Rubio, desde donde se trasladó a Infiesto, Piloña, origen de su familia, villa en la que permaneció hasta los 13 años, en que llega a Oviedo, estudia Derecho en nuestra universidad y se afilia al partido Frente de Liberación Popular, el FLP. Pertenece por posición al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Trabajó en el Ministerio de Industria y en el de Obras Públicas en Madrid, pidió la excedencia y ejerció de abogado laboralista para la UGT en Oviedo y posteriormente fue secretario general de la Dirección Provincial de Sanidad. Entre 1982 y 1991 formó parte de los distintos gobiernos autonómicos presididos por Rafael Fernández y por Pedro de Silva. Después fue consejero de Sanidad y Servicios Sociales y en las elecciones autonómicas de mayo de 1991 encabezó la candidatura del PSOE a la Junta General del Principado, siendo elegido diputado e investido presidente. Es miembro de número del RIDEA, tratando en su discurso de ingreso en esta casa sobre el Servicio Público Sanitario en Asturias, origen y primer despliegue en 1833-1930, resumen de un amplio trabajo de investigación que luego se convertiría en libro en 2 tomos firmado con el miembro correspondiente Martín Caicoya, centrado en explicar el largo proceso que desembocó en la actual sanidad pública. Analiza las normas que han permitido llegar al momento actual desde un tiempo en que el sistema sanitario se ordenaba en torno a la idea de beneficencia y desde los ayuntamientos. Previamente, este abogado vocacional y excelente escritor, una de las personas más documentadas sobre la historia sanitaria de la región asturiana y profundo conocedor de la española desde el siglo XIX, había publicado Integración y desmoronamiento, crisis y alternativa del Sistema Nacional de Salud Español, en el que se centra, en opinión de su prologuista, el político Rodríguez Ibarra, en una crítica del Sistema Nacional de Salud Español con la perspectiva de los años. Utiliza la sanidad, dice Ibarra, para poner delante de nuestra visión las ventajas y los riesgos del sistema autonómico. En 2005 publicó los libros que yo creo que deberían de ser manejados por cualquier asturiano culto o en trance de serlo. El libro La mitad olvidada de Asturias y los montes comunales y vecinales de Asturias, en su línea de interés sobre la legislación de montes vecinales asturianos. 2 grandes obras por las que tengo personal preferencia. Sin más preámbulos y terminado con el entremés que correspondía a esta magnífica comparecencia, le cedo la palabra a don Juan Luis Rodríguez Vigil para que nos explique. Sí. Buenas tardes a todos. Y querido Venancio, sabes que cuando me llamaste para esta charla, te dije, bueno, yo tengo publicadas bastantes cosas sobre este tema, pero me parece que efectivamente el análisis de las transferencias o qué pasó a partir de las transferencias pues puede ser útil, aunque me obligue ciertamente a reiterar o a repetir algunos conceptos que he expuesto en bastantes ocasiones.
entre ellas en ese libro del año 2008, que lo he vuelto a mirar, y la verdad sea dicha que me parece que estaba muy acertada el análisis que señalaba integración o desmoronamiento. Y como no se produjo integración, se está produciendo el desmoronamiento de un sistema que había costado mucho trabajo articular. Desmoronamiento lento, pero desmoronamiento a fin de cuentas, por razones que explicaré ahora. Estamos en tiempos malos para la sanidad y es lógico que exista una preocupación grande en la población porque empiezan a verse síntomas de problemas, estados soterrados, síntomas de una clara esclerosis del sistema, se está produciendo muy lentamente, pero también de una manera implacable y sin que haya tenido corrección. Ninguna reflexión seria he visto yo sobre esta cuestión en los ámbitos político-decisorios del país. Es decir, es como si este tema quedase ahí aislado y en alguna medida casi tal pareciera como si la problemática fuese esas bolas de billar que una vez que se lanzan van ya directamente hacia el agujero y todo el mundo ve que va caminando hacia el agujero, pero que nadie se tira a la mesa, al tapete verde para cogerlo y evitar que caiga. Tal parece que es así, pero la verdad es que hay en esos estadios que deberían ser no solamente de decisión, sino de reflexión, hay como una cierta un cierto encogimiento de hombros ante esa problemática y, bueno, se trata en uno u otro caso de echar culpas políticas a algo que es mucho más complejo y profundo. Estos días, en torno a la sanidad pública, pues bueno, hay ahora un debate que se va a caer. Yo creo que la sanidad pública y un concepto clave, la universalidad de la asistencia y su gratuidad, son conceptos que han quedado claramente incardinados en lo que es ya el modo de vida de la sociedad española y, por tanto, pienso yo que son los dos conceptos básicos que no se pueden alterar y no se van a alterar y, por tanto, es falsa toda la demagogia o todo el estruendo que se hace de que si viene la derecha lo va a quitar, que si viene tal, pues tal. Bueno, aquí desde el año 94, desde el año 94, por ahí, desde que accedió al gobierno el Partido Popular, se han sucedido bastantes ministros de la derecha y el sistema sanitario no se ha tocado. Está ahí exactamente igual. Incluso el señor Feijóo ha sido director general de MinSalud y, por cierto, nada malo. Es decir, que toda esta política de Stentórea, que viene la derecha y que nos se va a cargar el sistema, es absurda, disparatada, demagógica y falsa. Yo creo que hoy no se atreve nadie en ningún ámbito a tocar el sistema. Ni aquí, ni en Francia, ni en Inglaterra. En Inglaterra, incluso fuerzas conservadoras, tan conservadoras como los Tories, no se les ocurre ni de broma tocar o alterar el sistema nacional de salud, porque sabe que eso está también, lo mismo que en España, totalmente incardinado dentro de la cultura de una sociedad, hasta el punto de que cualquier alteración del mecanismo hace que se revuelva esa sociedad con una especial violencia. No olviden una cosa que yo creo que es importante señalar, y es que el gobierno Mayor inglés cayó, básicamente, yo estaba en Inglaterra en aquel momento, cayó justamente porque una ambulancia medicalizada de servicios tal, el ministro, quien fuese, un responsable tal, la quitó de un determinado distrito y, lógicamente, el diputado Tory del distrito intentó parar eso, no pudo pararlo y fue el que inició el proceso de crítica y cambio del gobierno Mayor. Las cosas tienen esta dimensión y si la tienen en Inglaterra, la tienen aquí en España. Es decir, que estas apelaciones a que viene, que tal, no. Yo no creo
que en España el sistema de salud corra riesgo por un cambio político, de ninguna manera. Por contrario, sí corre riesgo serio como consecuencia de la rutina, de la inepcia, del desinterés gestor, del digamos, encartonamiento, de la parálisis y de la esclerosis. Y, claro, todo esto es verdad que de todo esto hay síntomas. Claro, son síntomas que la población no tiene por qué apreciar con mucha nitidez por una razón elemental. Tenemos una arquitectura de servicios, yo diría que excelente, muy buena. Hay una red hospitalaria, bueno, nacionalmente con esto, pero aquí en Asturias yo creo que bastante armónicamente establecida, y los servicios que se prestan en ella pues son buenos, y la población lógicamente pues tiene un grado de satisfacción elevado. Y entonces cualquier proceso de deterioro es tan poco perceptible que en el día a día solamente se nota cuando realmente llega el momento. ¿Dónde se ha notado más claramente? ¿Dónde se empieza a notar? Pues se nota en el sitio que efectivamente conecta más directamente al ciudadano con el sector, con el servicio sanitario, con su puerta, porque es lo que se ha llamado tradicionalmente la puerta al sistema sanitario, que es la atención primaria. ¿Y por qué ha pasado esto? Pues miren ustedes, yo creo que, y aquí vamos al tema de las transferencias, efectivamente las transferencias se hicieron, y se hicieron en un momento, bueno, yo creo que de cierta alegría por parte del Partido Popular. Es verdad que en aquel momento, por una serie de razones, se prefirió centrifugar el sistema sanitario, y simplemente se valoró el dinero que se transfería y los servicios que en cada caso quedaban. Y la mayor parte de los presidentes de las comunidades autónomas y todas las fuerzas políticas de cada comunidad autónoma pues dieron saltos de alegría por un tema que venían todo el mundo reclamando, muchas veces con bastante frivolidad o desconocimiento del problema. Pero ¿qué pasó? Pasó que el Sistema Nacional de Salud era un sistema que se había construido de manera trabajosa y se había construido sobre la base de tener un potentísimo Estado Mayor. Un potentísimo Estado Mayor, un sitio, células de pensamiento sobre los problemas sanitarios muy poderosas, muy capaces, y que día tras día emitían una orden, una instrucción sobre infinidad de temas. Yo esto lo recuerdo claramente, e incluso es muy curioso porque hubo que articular unas carpetas de hojas intercambiables porque aquel sistema todos los días o prácticamente cada semana emitía una instrucción desde cómo o qué hilo de sutura era el más adecuado, hasta una resolución reuniendo a los pediatras de más connotados de España sobre la conveniencia o no de realizar de una manera o de otra la vacuna, por ejemplo, la vacuna de la tuberculosis. Es decir, eso lo hacía porque tenía una capacidad de convocatoria que nadie más ha vuelto a tener. Ese Estado Mayor desapareció y no fue sustituido por nada más en cada comunidad autónoma, buenamente, ¿qué tal? Pero prueba de que de las cuestiones que se crean a partir de ahí es, y fíjense ustedes una cosa, aquello mandaba todos los días una instrucción, una normativa, una de lo que fuera, hasta sistemas de utilizar para la desinfección, en fin, era una cosa muy notable. Ahora miren el boletín oficial de cada comunidad autónoma y fíjense, o el propio servicio, fíjense qué capacidad de dar instrucción tienen los sistemas de salud autonómicos. Prácticamente nada. ¿Sí? Se vive del pasado en casi todo. Y claro, los tiempos pasan para las personas que nos hacemos viejos y empezamos a tener goteras de todo tipo, y para los sistemas. Y el sistema de salud
el sistema de salud hoy acusa una fatiga importante. Una fatiga importante porque el mecanismo de gestión no ha sido el adecuado. Claro, problemas de aquel Estado Mayor era capaz de establecer una política de previsión o de programación de efectivos clara. En los primeros momentos del sistema autonómico sanitario se llegaron a acuerdos importantes para realizar análisis de previsión de los efectivos que había que empezar a producir con un horizonte de varios años, porque lógicamente el proceso de formación del personal sanitario es muy complejo y largo, en el caso de los médicos especialmente largo, pero también empezó a ser complejo en el caso de las enfermeras que, sobre todo en algunos tramos, en algunos ámbitos, empezaron a realizar sus especialidades y, en consecuencia, procesos de formación de enfermeras que eran de 3 años pasaron a ser de 5. Y todo esto, lógicamente, conlleva una necesidad de programación si se quieren tener efectivos en el momento tal. Eso, bueno, pues yo recuerdo un proyecto importante encabezado por una catedrática de estadística de la Universidad de La Laguna, que contenía pues, una previsión de los efectivos que iban a ser necesarios en España en un horizonte de 10 años a partir del año, me parece que era el año 87, 88. Todo ese tema se perdió, no ha vuelto a existir ningún proyecto de programación de efectivos de futuro. ¿Por qué se perdió? Porque el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que teóricamente se pensaba que era a partir del momento de las transferencias quien de alguna manera iba no a regir el funcionamiento del sistema, que el sistema tendría que ser regido por el Servicio de Salud de cada comunidad autónoma, pero sí iba a ejercer de órgano coordinador y, en alguna medida también, sustituir, configurar una especie de cabeza colectiva o de inteligencia colectiva que suministrase información, medios al sistema. Bueno, ¿qué pasó? Pues pasó lo que está pasando en muchos ámbitos. Aquí la presión de los señores catalanes y de los señores vascos, sobre todo los catalanes, hizo absolutamente imposible que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud funcionase para nada, se convirtiese en nada. Es una birria, se reúnen allí y toman decisiones más o menos tal, pero no se lleva a la práctica ninguna por una razón elemental, porque cuando hubo la posibilidad de establecer un sistema de adopción de acuerdos razonable en el que jugase el régimen de mayorías y aunque hubiese votos ponderados para que nadie se considerara perjudicado, no hubo manera humana de conseguir ningún tipo de acuerdo. Y claro, lógicamente, en decisiones complejas a veces hay que votar, porque y entonces todo lo que queda al albur del acuerdo de cada uno, pues al final cada uno hace lo que le da la gana. Y pasa en todo. Lo sabe bien Venancio, que como pediatra, pues, todavía, y pese a que se han hecho algunos avances importantes, todavía hoy no ha sido posible, digamos, articular los calendarios vacunales de una manera completa. Es decir, que, 19 diferentes. Pues por eso tenemos. Y entonces hoy no tenemos ya un sistema nacional de salud español. Tenemos 17 sistemas perfectamente diferenciados, perfectamente aislados, cada uno al lado del otro y con problemas enormes cuando esos problemas se plantean en relación con lo que es una política de recursos humanos colectiva. Y como esa política de recursos humanos en España no tiene sentido si no es una política coordinada, empieza a haber tensiones de todo tipo. En cada comunidad, bueno, y en esto nos encontramos que en ese tránsito de las transferencias, la gestión de los recursos humanos de los sanitarios se pusieron en manos de las respectivas funciones públicas de cada comunidad autónoma, que yo no es por nada, pero tengo que decir que son bastante deficientes o manifiestamente mejorables, tanto en sus conocimientos como en su régimen de gestión.
¿Qué pasó? Yo tengo que decir claramente que mientras yo fui consejero de Sanidad, yo no dejé ni de broma que la función pública del Principado entrara para nada en nada que tuviera que ver con el personal sanitario. Su selección, todo lo realizaba Sanidad por una razón fundamental, porque éramos los que sabíamos cómo se cumplía. Nada más que vinieron en tiempo de antes todo para la función pública. La función pública era una catástrofe y de ahí han venido cosas que son muy serias. No se ha sido capaz de generar una política de exámenes anuales o bianuales para el ingreso en tal, con lo cual se dio lugar a una masa de interinos enorme, que es uno de los problemas de la gente. Sí, claro, marcha la gente, marcha muchos médicos al extranjero, marcha muchos médicos porque están hasta los gorros de ser interinos y de tener una escalación de precariedad notable. Pero es que esto se ha mantenido no solo aquí en Asturias, en toda España, de una manera general, hasta las famosas oposiciones de hace unos 5 o 6 años, que es la primera vez que se produjeron, pero detrás de ellas se ha vuelto a generar una situación de que la gente termina y están todos interinos aquí y allí y no se ha sido capaz de eso, no se ha sido capaz de planificar los efectivos. Tenemos, en el año 91 había en España 17 facultades de medicina, hoy hay 40. Con 40 facultades de medicina no somos capaces de cubrir los efectivos actuales, que no han crecido de una manera desaforada, porque más o menos los mapas sanitarios, pueden haber tenido unos crecimientos pero desde luego no en el pase este. Es decir, ¿qué está pasando aquí? Esta es una pregunta que con 40 nuevas facultades de medicina, que son una pera, casi todas ellas adscritas ya a algún hospital, la mayor parte tienen hospitales universitarios, pues nos encontramos con que no tenemos personal y que aquí nadie ha valorado el gap que supone que la gente se jubila. Pero eso, que si la gente se jubila a 3 años vista, se sabe, porque no hay más que coger una tabla, hacer una tabla Excel y ver qué edades tiene la gente que se va a jubilar. Pero aquí es tan curioso en Asturias como que, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo que verdaderamente es grotesco si no fuera doloroso. Es a todos los médicos, al cumplir los 65 años, un poquito antes del COVID, sistemáticamente, se les jubilaba. Muchos de ellos, que estaban en buenas condiciones físicas, querían permanecer en el servicio y pidieron prórroga hasta los 60. No se les dio, prácticamente a casi nadie. Y eso sin valorar lo que luego pasó, que luego hubo que andar pidiéndoles que volvieran a la mayoría. Algunos volvieron, muy pocos, y otros no quisieron volver porque dijeron, oye, a mí qué, yo ya me puse en una clínica particular ahí, yo trabajo en una clínica y ya no tengo ganas de estar, simplemente me dedico a la jubilación. Este tema con carácter general, aquí, con lo cual es una cuestión muy importante a valorar. Es decir, y se ha producido hace muy poco tiempo, lo cual da idea del escaso nivel de conocimiento que hay del terreno, pero también de cómo la rutina, una gestión mecánica, al final acaba generando esclerosis y la esclerosis acaba generando muchos problemas. No tiene caso, voy a poner otro ejemplo, lógicamente entre un médico de 50 años y uno de 25, pues hay unos pagos y demás, o de 65 años y uno de 30, pues lógicamente te ahorrarás muchísimos trienios y demás. Entonces, fuera, pues claro, el problema es si tú no vas a poder sustituirlo, el de 25 no van a poder sustituirlo en cantidad suficiente para poder atender a una población que demanda asistencia diariamente. Tampoco es posible establecer mecanismos de trabajo que están pensados para situaciones totalmente distintas a las sanitarias. Ha sido una cosa, yo cuando me enteré quedé patidifuso, pero bueno, eso tengo que exponerlo,
la cuestión de que se contrataban enfermeras, incluso enfermeras de atención primaria, incluso para ir a sitios alejados, mediante contratos de por días o por horas. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible que se hagan estas cosas? ¿Por qué? Porque se trata de un personal que exige un entrenamiento grande y, desde luego, un cierto enraizamiento en su sitio, y no puede estar de hoy para mañana, márchate, ven 2 horas y vete mañana otras 2 horas a otro lado. Esto ha sido también, y esto es también una de las cuestiones que está en la raíz de muchos de los problemas que ahora nos encontramos, de que si la gente dice, bueno, marcho para Inglaterra o marcho para Portugal, pues sí, claro que sí, y hemos tenido un éxodo importantísimo de enfermeras. Bueno, ahora yo creo que está un poco más ralentizado, pero en el momento en que el gobierno portugués decidió establecer un sistema universal de atención sanitaria, pues es verdad que hubo una auténtica avalancha de profesionales sanitarios españoles hacia Portugal, porque se les ofrecían unas condiciones de trabajo que aquí en España eran absolutamente inalcanzables. Y está en Portugal, no digo ir a Suecia, está en Portugal. O sea, este tema creo que es muy importante, no se ha valorado suficientemente. Luego, este montar en el carromato de la rutina y de la inercia lleva a cuestiones tan disparatadas como la siguiente, que hoy las tenemos aquí como normales, vamos, lo más normal del mundo. Tenemos 2 estructuras sanitarias de mando, la Consejería de Sanidad, tenemos el SESPA. Bueno, en una buena medida, yo creo que en un 20% por lo menos, duplican sus funciones, o más, y su personal, y sus medios. Y disponer qué sentido tiene una comunidad autónoma de 1 millón de habitantes, pequeñita, muy pequeñita, cuando ya no se ve por qué tiene que haber 2 entidades que gestionen esto, y muchas veces duplicando o por lo menos estableciendo unas cadenas de mando largas, complejas, una cantidad de cadenas políticas también que se superponen. Bueno, pues bien, la cosa es que cuando se transfirió todo el sistema asistencial provenía en una buena parte de la Seguridad Social, y era uno de los institutos. Cuando se hizo, pues era como el Instituto Nacional de la Seguridad Social, se dividió en el INEM, en el Instituto de Pensiones, en Sanidad, etc. Bueno, entonces eso tenía una lógica, y durante los años, hasta el año 84, aquello tenía una lógica legal, institucional e incluso financiera, porque este personal se financiaba, sus servicios se financiaban con cargo a la Seguridad Social, y por tanto tenía una especialidad. Muy bien, el personal ya no se financia con cargo a la Seguridad Social. El personal y toda la sanidad pública hoy no tiene que ver con la Seguridad Social más que, curiosamente, en el ámbito del medicamento, que es una prestación de la Seguridad Social, efectivamente. En lo demás, es todo, no tiene ninguna lógica. Y entonces, bueno, ¿por qué tiene que haber dos sistemas y dos burocracias una encima de otra que cuestan mucho dinero? Bueno, tienen que ver porque es la rutina, y ahí está, y ahí sigue. Y es uno de los disparates más notables, porque claro, si dijéramos, hombre, tenemos aquí un proveedor, lo que se pensaba en nuestro tiempo, tenemos aquí un proveedor de servicios, y entonces la comunidad autónoma, digamos, es el pagador y establece un contrato programa con ese proveedor de servicios y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Pues es que aquí es toda una gestión burocrática, no hay ningún contrato programa con nadie, es decir, es la misma gestión del mismo personal que se financia con el mismo dinero y el dinero sale del mismo sitio, es simplemente rutina. Estaba ahí eso. Esto es un poco como aquello que decían, y, bueno, alguna medida, alguna razón tenían, aquello de la mili, que decían que había un centinela al lado de un banco, y dice, bueno, ¿usted, señor, por qué está aquí? El centinela al lado del banco.
Bueno, pues nada, pues una vez pintaron el banco de verde, vino el coronel y dijo, bueno, aquí pongan a uno ahí que no se siente nadie, que se pinta de verde. Bueno, pues, y ahí quedó. Y al día siguiente, bueno, pues esto de SESPA, Consejería de Sanidad, ahí están los dos. Si hace uno un análisis objetivo y preciso, dice, hombre, el 80% de razones es que esto se integre. Entonces, nos damos cuenta de que efectivamente el sistema de transferencias ha beneficiado enormemente a la población en muchas cosas. Yo creo que si no hubiera sido este proceso general de descentralización, la mayor parte de los ciudadanos del país, sobre todo los que viven en zonas no urbanas, donde haya una posibilidad de premio castigo electoral muy fuerte, pues estarían en condiciones malas. Y la descentralización ha permitido una cobertura armónica del sistema sanitario. Yo creo que el mantenimiento, y hasta ahora este tema se ha mantenido afortunadamente porque yo creo que es el tema nodal, es lo que nos da calidad, lo que nos está dando calidad a nuestros servicios es la generalización del sistema MIR, que por cierto, podemos encontrarnos con un problema enorme, porque si no encontramos médicos aquí en España que hayan hecho el sistema MIR, a lo mejor hay que traerlos de donde sea, que tienen una formación distinta, y ya veremos cómo funciona eso, ¿no? Que es una de las, lo he visto el otro día, que una de las opciones que se plantea es traer médicos de distintos países latinoamericanos, o esto, que bueno, sea muy respetable la formación correcta, pero indudablemente no tienen la formación que tienen los médicos españoles que han salido del MIR. Y bueno, no lo sé cómo puede ser esta fórmula, ni en qué ámbitos, ni con qué grados de homologación, pero indudablemente, bueno, hay un riesgo de lo que ha sido lo mejor que teníamos. Y eso, lo mejor que teníamos, indudablemente, es lo que dota de gran satisfacción a la población a la hora de acudir a un servicio público tan básico como este. Yo creo que eso, y una arquitectura hospitalaria también de alta calidad, pero ahora les voy a plantear un problema que lo comentaba. Vamos a ver, aquí estamos también en un momento en que, fíjense qué problema tenemos. Es decir, estamos en riesgo de que nuestro hospital, nuestro buque insignia de la sanidad, que es el UCA, pues empiece también a dejar de tener ni siquiera rango nacional. Es decir, que pase de ser un buque de línea de combate de primer nivel a convertirse en un barquín, bueno, por fuera, pero se acaban de jubilar en 2 años los 12 de los mejores jefes que tenía ese hospital. Jefes clínicos de amplia formación, con un reconocimiento nacional y en algunos casos internacional muy importante. Lo que es un servicio hospitalario es en alguna medida reflejo, aunque haya mucho que decir, porque luego los mundos internos en los servicios son a veces muy problemáticos, pero lo que sea un jefe con carácter normalmente se transmite a lo que es ese servicio. Y cuando hay un buen jefe, al final acaba por ósmosis haciéndose un buen servicio. Si desaparecen esos buenos jefes y no se sustituyen de una manera razonable por los mejores que haya en otros sitios, pues nos podemos encontrar con que la calidad se pierde. Y indudablemente aquí hay el riesgo de que la rutina, el no asumir el riesgo de enfrentarse, por ejemplo, con el sindicato correspondiente, que todo el mundo quiere aquí, ahora me vamos a colocar a este y tal, es lo que en Asturias, desde luego, lo que más priva es el enchufismo, y eso dentro, porque es verdad que aquí ha habido una cultura de enchufismo muy importante, y esa cultura que
Es verdad también que hay muchos esfuerzos para que se erradique y para tiempo erradicarla. Y en el momento que se deja un poco suelta el camino, pues vuelve y vuelve. Y en el ámbito sanitario, evidentemente, los sindicatos tratan por todos los medios de que ese enchufismo beneficie a sus correspondientes. Y aquí yo no he notado todavía que ni en los medios de comunicación, ni en los medios políticos, ni nada, haya alguien que haya manifestado la gran preocupación que puede producir que de pronto nos quedemos sin los mejores, que algunos de ellos eran auténticos emblemas nacionales, y que no se estén planteando cómo vamos a sustituir esos señores para hacer que el Hospital Universitario Central de Asturias, que es nuestro buque insignia, mantenga el alto rango que tiene. Y mi idea clara es que es verdad que para que la gente muy buena venga a Asturias en estos momentos, tenemos que reconocerlo, aunque nos es mucho el paraíso nacional y porque tenemos lo de que es un sitio bárbaro para vivir, todo lo que queramos, aquí tenemos muy pocas cosas para hacer atractivo que venga gente de alto nivel. Y sin embargo tenemos la obligación de buscar esa gente de alto nivel. Y si no vienen motu propio, habrá que ir a buscarlos. Y ir a buscarlos exige romper con la rutina y exige romper con cualquier tipo de inercia. La inercia es, bueno, cogemos el de aquí y lo ponemos ahí. Claro, eso exige ir a por ellos. Y ir a por ellos significa que tienes que ofrecer algo. Y tienes que ofrecer algo que no tenga. Y una política razonable, aquí tendría que ser, digamos, vamos a coger los jefes clínicos de entre 40 y 44 años que destaquen en determinados sitios, que sepan que a lo mejor en el Ramón y Cajal, o que sepan que en el Clínico en Madrid, o en la FE de Valencia, o en Barcelona, tienen una carrera relativamente cortada, porque como ellos hay otros 12 en el servicio, en esto, pero yo les voy a ofrecer, ¿y qué se les puede ofrecer? Pues solamente se les puede ofrecer una cátedra. Y eso tienen que hacerlo las instituciones asturianas, y tienen que elegir, tenemos estos, queremos los mejores, les ofrecemos esto, y tenemos que negociar con la universidad, que está preocupadísima, ¿cierto? Y lo digo porque el rector me lo dijo también, dijo, oye, que nos quedamos en cuadro en la Facultad de Medicina, y que no somos capaces de rellenar esta facultad, que pasamos de ser una facultad buena a ser una facultad como esas que se han creado nuevas, como la de Cartagena, o peor, cuidado. Estamos en esto. Entonces eso exige romper la rutina, romper la inercia. Y exige romper la rutina y la inercia. Y por eso, en fin, yo no sé si... Sí, claro, son tantas cosas que y me he metido en estas cuestiones que porque a propósito de todo esto, había una mención ahí en todo este barullo que se ha montado en el tema de la dicotomía sanidad pública, sanidad privada. Voy a hacer un matiz muy importante porque las transferencias tal parece que llevarían a que todo entrase en el ámbito de la sanidad privada. Bueno, aquí tenemos un problema. Yo creo que en estos momentos ningún servicio de salud autonómico, el asturiano por supuesto, sería capaz de tragarse en estos momentos el personal de Muface, ISPAS y demás y tal. O sea, que eso es muy importante, que existan servicios públicos, servicios privados sanitarios concertables, porque si no las listas de espera, el colapso y el juego de la atención primaria en relación con esto sería inasumible. Entonces habrá que empezar a decirle a la gente que
cuidadito con los temas que no se le puede jugar. Y oigo yo, a veces, en el Parlamento, unas tonterías de gente que son perfectamente ignorantes y que yo creo que desconocen nada de cómo está el sistema de atención en Asturias, ¿no? Miren, la arquitectura del sistema sanitario asturiano se estableció, y tengo que decirlo, bueno, la establecí yo en el gobierno en el que yo estaba, básicamente, porque incluso el SESPA, que se creó para ser en su día receptáculo de lo que viniera, pues está creado ya en el año 91. Pero del año 91 aquí, oye, han pasado muchas cosas, Son muchas cosas que nos hemos hecho viejos nosotros, que se ha hecho viejo el sistema. Y ni la red de comunicaciones es la misma, ni la red de comunicaciones por telemáticas es la misma, que entonces ni existía, no había, ni la organización de medios es la que hay. Sin embargo, pues seguimos manteniendo todas las áreas sanitarias que había ahí, todas las estructuras asistenciales, sin ningún tipo de retoque ni de funcionalidad, sin que sea posible llegar a ni siquiera acuerdos de gestión adecuados. Mi idea a este respecto es que esta arquitectura requiere ya un cambio radical, y yo estoy convencido de que la fórmula de dicen aquí solo se cree que es pública la burocrática, ¿no? La funcionarial burocrática de tal. Yo estoy convencido de que hay que dar una gran autonomía a los centros, si no morirán. Si el centro de Jarrio necesita el permiso de aquí de la función pública o de esto o de la consejería para contratar, y si necesita un anestesista o una cosa de esta, en un momento determinado pueden tardar días o puede ser... Yo creo que hay que darles a los centros sanitarios, quizá con el matiz muy importante de Luca, que Luca, al ser un hospital universitario y un hospital docente, tiene peculiaridades que a mi juicio no hacen factible o hacen muy difícil que Luca se pueda convertir en una sociedad pública tal. Es muy difícil. De hecho en Francia, los hospitales universitarios dependen directamente del ministerio o de la universidad correspondiente, y casi todo el resto de los hospitales tienen, sin embargo, una autonomía extraordinaria en términos de contratación, gestión de su personal, a base de establecer un contrato programa con la entidad correspondiente y dentro de unos parámetros de cantidad, moverse con absoluta libertad. No hay otro mecanismo, y si no, la esterilización, la inercia. Yo diría, la esclerosis se irá extendiendo y irá haciéndose, que cada día habrá quejas en cada sitio, poco a poco. Esto tardará porque tenemos un sistema bastante bueno, pero como las esclerosis, esto va lentamente y hasta el final, que hace que es muy difícil la gestión. Yo estoy convencido de que la arquitectura del sistema tiene que modificarse, y tiene que modificarse buscando los consensos. ¿Qué pasó aquí también después de las transferencias? Hasta las transferencias, y una de las cosas que creíamos, y por lo menos así estaba establecido, era que los ayuntamientos tuvieran una estrecha conexión con el sistema sanitario. De hecho, los coordinadores de los centros de salud deberían ser los jefes locales de sanidad, porque tradicionalmente la sanidad pública, lo que es la salud pública, el control de eso ha sido una función municipal en España, y si se mira todavía la ley de régimen local y la política de salud pública, muchas de las cosas dependen de los ayuntamientos. Pero ¿qué pasó? Que yo creo que después de las referencias, como vino lo de la seguridad social, pues realmente eso se quitó, y hoy el sistema sanitario es totalmente ajeno a la vida municipal, lo cual nos plantea un problema muy grande a la hora de articular sistemas de participación que sean verdaderamente sensatos y conocedores, porque todos los sistemas de participación
y lo digo incluso para montar empresas públicas, que exijan, por ejemplo, un consejo de administración, pues al final lo que acaba siendo el consejo de administración es que se acaba metiendo los sindicatos, se acaba metiendo tal, y acaba aquello siendo un pandemonio y un sitio, como ya lo hemos visto en otros lados, tipo UNOSA, tipo eso, que es un desastre. Entonces, para que haya gente que sepa, tiene que haber gente conectada con el sistema. No puede ser lo que ha pasado, es decir, que los jefes locales de sanidad, que teóricamente están en la ley de régimen local, están en la ley de sanidad, pues ha desaparecido y hoy, yo no sé, tú que estás en un ámbito de eso, no sé si existen siquiera funcionalmente, legalmente sí, funcionalmente no, con lo cual los ayuntamientos se desentienden por completo del problema sanitario y lo único, bueno, pues, oiga, que falta un escáner en Harry o lo que sea, pero los problemas reales no los desconocen y no quieren saber nada de ellos. Y ese es un problema muy serio. Y es un problema muy serio también, que de aquí viene, esa articulación de una burocracia tan grande y duplicada, tiene una cuestión que luego, cuando hay una epidemia, pues trae cola. Trae cola, por ejemplo, los servicios de salud pública de la Consejería, en un porcentaje alto, bueno, están ahí unos, en fin, un poco, han quedado, solamente ha quedado el servicio de epidemiología, pero la mano del servicio de epidemiología ha desaparecido porque se integró en la Agencia de Consumo y Salud Pública. Esa agencia, lógicamente, debería tener un rango porque tiene funciones muy importantes, independientemente de lo que ha pasado, pero no se ha tocado. Por ejemplo, los efectivos veterinarios de Gijón siguen siendo los mismos que los del año 88, mientras que Sama y Mieres tienen muchísimos más, porque como había dos mataderos y tal. Y entonces resulta que el sitio importante hoy, en términos de control alimentario, de control de los establecimientos que sirven alimentos y demás, que es Gijón, pues tiene unos problemas enormes de personal. Pero es que encima todo esto, eso funciona. Y como la política del gobierno es que cada consejería no puede tener más que un número de direcciones generales, entonces una unidad, por eso digo esto es madre de Insalud Sespa, una unidad del empaque de la dimensión de la Agencia de Consumo y de Salud Pública, en la cual ni más ni menos está incorporado el Laboratorio de Salud Pública, que es el único instrumento de verdad potente para el caso de que tuviésemos un problema serio de control alimentario. Bueno, pues todo eso ahora tiene un rango asimilable a servicio, es decir, ahí por tal, y desconectado de todo el sistema asistencial. Entonces son problemas que una inercia o una rutina pues ha ido generando, ¿no? Bueno, todo esto ¿por qué? Porque las cosas se dejaron como estaban y bueno, eso hay un libro reciente de Enrique González que está ahí, señalaba como uno de los grandes problemas de la sanidad pública española hoy, su fatiga. Y esa fatiga, yo creo que es verdad que es cada día más preocupante, ¿no? Y no es una cuestión, además yo creo que es una fatiga que debe aprovecharse este momento, que es un momento todavía de bondad, porque todavía tenemos un sistema en el que la excelencia es abundante. Todavía tenemos un sistema en el que hay muchos elementos de satisfacción y de orgullo. Y por tanto es un sistema en el que se puede realizar una cirugía correctora sin riesgo de generar mayores problemas. Es decir, ¿por qué? Porque la población sabe perfectamente que tenemos un sistema que atiende bien a una población. Pero esa población, claro, cualquiera que asista en una mañana a un hospital cualquiera de los grandes se da cuenta de la problemática tremenda que está planteando la edad de la población. Es un problema recurrente que
que va a crecer y va a ser cada día más habitual. Es decir, el grado de frecuentación que una parte importante de la población asturiana realiza sobre los centros sanitarios es muy grande y, lógicamente, todo eso tiene un costo muy importante. Para ajustar costos, claro, aquí hay dos criterios. Una mesa dice, bueno, corta el 10% y fuera. O llegar a acuerdos programa que determinen qué salida tenemos. En estos momentos tenemos ya casi el 50% del presupuesto de la comunidad autónoma, una cantidad que yo creo que supera abundantemente ya los 2.000 y algo millones de euros. Bueno, pues va a la sanidad pública, a gasto de personal, y a gasto de personal, a gasto de material, y sabe Dios lo que pueda haber por ahí todavía, es decir, que puede ser más allá de los 2.000 algo millones de euros. El grado de eficacia de esas cantidades, que yo sepa, no es mayor que el gasto de hace 2 años. Es decir, en términos de intervenciones, número de personas atendidas, etcétera, etcétera, el incremento no tiene reflejo económico. No lo sé cómo se puede parar eso. Yo creo que la única manera de pararlo es con lo que señalaba antes. Hay que modificar la arquitectura del sistema, hay que dar a los centros una gran autonomía, y no solamente a los centros hospitalarios, este es un tema también más complejo, hay que dárselo también a los centros de atención primaria. Los coordinadores y los médicos de atención primaria tienen que de alguna manera participar de una manera en contratos programa, y que esos contratos programa tengan, digamos, repercusión económica. Si no, no habrá atractivo ni nada. Y claro, esto es muy difícil, porque esto exige hacer una administración distinta. Es pasar de una administración burocrática a una administración gestora con criterios económicos. Y con criterios económicos funcionales y de eficacia. Y no la tenemos. Y sin embargo es obligado que la tengamos, porque si no, yo estoy convencido que este sistema no se va a sostener. No digo que este sea un problema de Asturias, es un problema nacional. ¿Vale? Yo, mal de muchos, consuelo de tontos. En la medida que podamos resolver nuestro problema, mejor que lo afrontemos. Es cierto que no habrá manera humana de hacerlo si no hay también una remodelación del sistema, de la cabeza del sistema. Si el sistema no consigue tener de nuevo un Estado Mayor que piense, pues iremos al desastre. Más largo, probablemente en el tiempo, de lo que sea, ¿no? Y la verdad que hacer de agorero no es cosa que me guste, pero es verdad que yo veo ya la bola lanzada, y yéndose hacia el agujero si no hay correcciones importantes. En fin, he tocado muchos temas de manera epidérmica. Te lo digo porque, a fin de cuentas, y lo he hecho adrede, porque a fin de cuentas tienen ustedes, hace muy poco que he publicado un artículo muy denso sobre esta materia, que estará en la calle dentro de 2 semanas, y otro que ya está, y entonces me parece que he preferido tocar así, pum, temas que son un poco aguijón, tipo avispa, porque me parece que la única manera de suscitar interés en esto aquí es el debate, y que la gente pregunte, pero los grandes problemas de la sanidad pública son los que les he dicho. Y con ello, pues yo creo que lo mejor es abrir un pequeño debate, si quieren, porque la verdad es que la cuestión es muy, muy problemática, ¿no? Yo creo que estamos en unos cambios enormes, que la pandemia
ha hecho un daño, pero también ha roto todas las costuras del sistema, ¿eh? Ha roto todas las costuras del sistema. Y entonces estamos al desnudo. Es el momento también de trabajar para modificarlo, ¿eh? Vale. Muchísimas gracias. Una intervención evidentemente de perfil alto, provocativa, estimulante, crítica, ácida diría, un aguijón en muchos temas, y por una persona documentada y con criterio que conoce perfectamente lo que ha sido la evolución de la sanidad asturiana en estos 20 años. Damos un turno de palabra, que intervengan los asistentes y que comenten, pregunten o juzguen lo que se acaba de oír. Muchas gracias. Tiene la palabra. Señora. Pues le agradezco la objetividad con que has puesto las cosas. No podemos pensar si es una persona de esta ideología o de la otra. Eso es lo que más me gustó. Pero ahora le digo, han escrito muy bien un sistema de crisis, pero crisis significa crecimiento. Cuando hay una crisis, viene un cambio. Está demandando un cambio, siempre. Entonces eso es bueno, porque no vamos a sacarlos. O sacamos los pañuelos para llorar o hacemos algo. Pero fíjese lo que puede hacer una sola persona con vocación. ¿Eh? Una sola persona. Les voy a poner un ejemplo concreto de algo que conozco porque me ha tocado vivirlo. ¿Eh? Por ejemplo, aquí tenemos en Sanidad, en el UCA, a Sergio Calleja. Ha puesto delante a la persona, no existen enfermedades, sino enfermos, y lo ha hecho realidad. Y una sola persona ha cambiado el sistema de los ictus, pero completamente. Una sola persona motivada. Eso nos invita a ser más selectivos en cuanto a admitir jubilaciones de gente muy capaz todavía, y a ser más selectivos en las universidades, que no se elijan por criterios de, bueno, es una carrera que suena, que tiene prestigio, porque es mi padre, porque ha sido tal. Eso hay que pulirlo, porque todo el mundo hace bien aquello que le gusta hacer. Y todo el mundo es bueno cuando sabe lo que quiere y va a ello. Y va a ello y sale adelante. Entonces es importante que iba ahí. ¿Por qué quiere ser médico? Yo tengo una experiencia y un remordimiento reciente, y ya con esto termino. Y es que fui a un especialista porque me habían dicho que cada 3 meses tenía que mirar los ojos, y me habían dicho los vegan en eso que hacen gratuito, en la paz, bueno, total, aunque no tuviera síntomas, porque me vaya a quedarse. Voy allí y después de que dilato muy mal, de pincharme 3 veces eso desagradable la enfermera, luego el hombre me dice, siéntese, que me pone parado a la vista. Tal, vuelva dentro de 3 meses. Tengo remordimientos todavía de no haber hecho pensar en mis compañeros y haberme hablado con el inspector y decir, ¿por qué este hombre está ahí? ¿Por qué es médico? Con esto termino. Hay que tener el valor de qué puedo hacer yo por cambiar las cosas. Pues sí, puedo intentar hacer pensar. No vamos a sacar los pañuelos para llorar, sino qué podemos hacer cada uno para cambiar las cosas. Termine. Bueno, efectivamente, yo creo que hay que reformar muchas cosas y estamos en un momento adecuado porque tenemos todavía un muy buen sistema. Es decir, que la gente tiene un buen sistema. Por eso, cuando oigo voces, por ejemplo, como cuando dicen, no, vamos a hacer más fácil las carreras o quitar los exámenes y no sé qué y tal. Bueno, claro, esto lo dirá el señor Iceta, que como estudió hasta segundo de carrera y lo dejó, pues cree que tal. Pero claro, yo quiero que exijan a los médicos lo más que se pueda tal en la carrera, porque lógicamente van a curar, se les va a poner en sus manos el curarse o no, y entonces lógicamente si se sigue la teoría del señor Iceta, pues estamos aviados, ¿no? Pero bueno, es el momento de la reforma. Es el momento de la reforma. Y la reforma es posible precisamente porque tenemos un buen sistema. Si tuviésemos un mal sistema,
pues decía, habrá que hacer otro. No, este es un sistema reformable desde lo que existe. Como decía Voltaire, yo creo que es muy sensato la idea. Voltaire no quería que se hiciera metafísica, ni creía en las grandes cosas, creía en los pequeños pasos para ir articulando una sociedad más justa y más libre de supersticiones. Yo creo que tenemos muchas supersticiones actualmente y hay que ir cortando. Bueno, creo que los sistemas públicos de salud y todos los sistemas de salud tienen esclerosis, porque hay un problema que es el envejecimiento de la población, el mayor costo de la tecnología. Yo hace muy poco que estoy aquí, se darán cuenta por mi acento. Me gustaría saber cómo es el sistema remuneratorio del médico, si es por cápita, si es por acto médico, o sea, por consulta, por cirugía, por práctica, o si manejan GRD, ese tipo de cosas. Y sí, dos comentarios. Primero, no sería tan despectivo con los médicos latinoamericanos, se sorprenderían. Se sorprenderían, porque la Universidad de Buenos Aires tiene... Hombre, está hablando para los mayores, ¿eh? Bueno, por eso. Entonces, lo de latinoamericanos me parece que es un concepto que habría que pensarlo. Después de todo, es un país que tiene 3 premios Nobel. Y en segundo lugar, a mí me parece, yo trabajé mucho tiempo en un hospital privado y había grandes luminarias, cirujanos, qué sé yo, pero eran reemplazados por equipos. La gente más joven, esto no digo que sea ni mejor ni peor, a lo mejor la jefatura del servicio tal que tenía un prócer, como decíamos nosotros, ahora lo reemplaza un grupo de gente, un equipo de trabajo de gente de 40 y pico de años, que hasta hace que el sistema funcione mejor. Es decir, tal vez el problema no sea que se vayan jubilando los grandes próceres, sino el tema es si lo que viene atrás como equipo lo puede reemplazar. Mire, le voy a explicar esto. El sistema de retribuciones es bastante complejo, pero bastante insuficiente. Es un sistema muy complejo, el sistema público, todo parte de ahí, pero realmente lo que es, digamos, la mayor valía, el mayor esfuerzo y tal, tiene una relativamente pequeña retribución. Sí la hay en forma, pero son todo temas muy laterales, muy complejos, que hay que ver pues desde programas especiales, desde entrar en proyectos de trasplante, guardias. Es un mundo muy complejo. Básicamente la retribución es pública y la verdad que con estímulos, quiere decir. Los estímulos son pocos y yo creo que es uno de los temas esenciales a trabajar en el futuro. Los médicos latinoamericanos, hay de todo. La Universidad de Buenos Aires, no digamos nada, porque le he dicho que son palabras mayores. Aquí los médicos españoles que hicieron luego cirugía torácica, cirugía cardíaca, cardiología, muchos de ellos fueron a formarse a Buenos Aires, o sea que no podemos decir que no. Yo lo que digo es que, como no se trata tampoco, para lo que se pretende, de traer uno o dos para tal, sino traer masivamente, ¿comprenden? Pues eso es ya otro problema, porque nosotros tenemos... Supongo que 100 médicos es un número más que alto, ya. Supongo. Claro, por eso es... Y en 2 países, la Universidad de San Pablo, para no ser tan... Sí, en Brasil y tal. La Universidad de Santiago de Chile forma también muy buenos médicos, son muy pocos en comparación con Argentina y con Brasil. Sí, pero lo nuestro no es que son sea... venezolanos. Sí, bueno, no, nosotros lo que... El tema es el sistema MIR que se montó en España. Bueno, pues es un sistema muy específico. No es exactamente el sistema... Bueno, el sistema médico residente norteamericano, que fue el que hubo, lo hubo aquí en los años, o se implantó concretamente en el hospital de aquí, de Asturias, en general, se implantó en Valdecilla, se implantó en Basurto, se implantó en... Pero el MIR ya como conjunto, como concepto,
es algo distinto y más complejo, y está sobre todo en toda España. Pero bueno, no tiene caso, eso hay que verlo. Yo no es que esté en contra, además no tenemos más salida que de momento que los médicos latinoamericanos, primero porque son los únicos que saben español, y esto es una pieza clave, y son los únicos que pueden entender al enfermo, y luego hay de todo. Como hay de todo, pues lógicamente habrá que buscar lo que mejor nos convenga a ellos y a nosotros. Y en eso tenemos que movernos. El sistema, yo estoy convencido de que no se trata de traer grandes jefes para que estén ahí arriba hechos unos artistas, ¿no? Eso aquí ya no existía ya. No era ese el caso, no. Aquí es muy importante meter continuamente sangre nueva de gran calidad para reactivar los equipos. Y hay que traerlos, es lo que se hizo siempre además, y esto aquí en Asturias dio un gran resultado. Aquí en un primer tiempo se trajeron los médicos de la Clínica La Concepción, vinieron muchísimos, de Valdecilla, vinieron del Clínico de Barcelona, de tal. Y esto a todos nos ha venido muy bien. Bueno, pues esto es lo que tiene que volver a ser. Yo no creo, como no creo en las identidades regionales de tal, me parece muy bien que vengan médicos catalanes, andaluces, madrileños y de tal, porque creo que enriquecen. Yo, si se me permite, estoy perfectamente de acuerdo en que no todo es lo mismo, pero sí puedo decir, yo estuve varios años en el Consejo de Homologación de Títulos a Pediatras Extranjeros, y la verdad es que el problema no son las personas que vienen a trabajar como médicos, es el sistema de homologación, que es deficiente y que permite todo. Yo le puedo decir como anécdota, es una anécdota y no la tome como otra cosa, que en mi centro de salud llegó una persona de Argentina precisamente con 22 años, médico y con la especialidad de medicina interna, de ginecología y de pediatría. Es imposible porque cada... Pues llegó y está trabajando. Son 3 de clínica, más gineco otras 3, son 6 años de residencia. Aparte de lo que se está denunciando desde algunos colegios de médicos sobre la homologación de personas que después se prueba que los títulos son falsos, ¿no? De gente... Es decir, no todo es lo mismo, y el problema no son las personas, el problema es el sistema de homologación, que es deficiente. Y yo lo sé porque lo conocí por dentro, ¿no? Y el sistema burocrático se refiere. El sistema español de filtro, de las personas que vienen y que acceden a las plazas de médicos en nuestro país. Sí, más. Sí. 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 Vale, yo quisiera hacer dos preguntas. Bueno, lo primero es darle reconocimiento a todos los profesionales de la sanidad pública, porque gracias a ellos yo salgo adelante. Eso es lo primero. Ante todo, que son unos especialistas especiales, sobre todo los de psiquiatría. Y lo segundo, que darle las gracias a todos los especialistas, sobre todo a los de psiquiatría, porque yo he salido adelante gracias a ellos. Y lo segundo es que, en el sentido negativo, darle la razón a esa señora, que yo tuve un problema de que me subió a el ojo y me dijeron en la óptica que me estaban graduando las gafas, que fuera inmediatamente al centro de salud y que me lo miraran los de óptica, los oftalmólogos. Y llevo esperando desde diciembre del año pasado a que me den una cita en la sanidad pública. Tuve que ir a la sanidad privada y ya me operaron 2 veces porque parece que tenía el conducto de salida muy pequeñito y me lo abrieron y ya me han operado 2 veces. Entonces, bueno, yo rectifico con esta señora que ahí pasa algo en los sistemas en oftalmología. Y la otra pregunta es que yo pertenezco a Muface, ahora estoy jubilada y nos vamos 3 meses al pueblo que queda en Galicia y no hay manera de sacar medicinas, es una cosa laboriosa en el que viene el buen hacer de los profesionales médicos y bueno, y arreglarse como se puede uno. Sí. El primer caso, eso es una manifestación clara de la esclerosis que está teniendo el sistema, las listas de espera excesivas y demás. Bueno, pues es que cuando algo está
con problemas, pues los se manifiestan, y las listas de espera, pues es uno de los problemas. Las listas de espera siempre tienen que existir porque es muy difícil quitarlas y además, en alguna medida, inconveniente. Pero tienen que tener un orden, y en estos momentos es verdad que las listas de espera están en muchos ámbitos absolutamente disparatadas y salidas. Bueno, y el otro tema de Muface, bueno, pues es un problema serio, porque Muface es verdad que no tiene una red de conciertos con las que están básicamente en los centros grandes, y en el tema del medicamento de Muface no debería tener ningún problema con el tema de la receta electrónica, ¿eh? Yo, que soy de Muface, no lo tengo, es decir, que voy al... Yo marcho a la Comunidad de Galicia. Bueno, pero con Muface no tendría que tenerlo. Pues sí lo tengo. Pues no debería tenerlo, porque Muface no está provincializada, pero bueno, igual... Que no es de Muface y lo saca perfectamente, que es de las... Bueno, no lo sé, eso yo le recomendaría ir a Muface y tal, porque yo ese tema creo que es distinto, porque así como... Ten en cuenta que la única prestación de la seguridad social que hay en estos momentos es la farmacia, y la farmacia de Muface es totalmente distinta de la farmacia general. Es decir, la farmacia de Muface es de Muface. Por tanto, yo creo que ahí hay un problema burocrático de algo, pero que se lo resuelven tal, porque Muface incorporó ya la receta electrónica. O sea que eso yo recomiendo que vaya a la Muface, porque ese tema no es problema, o no debe ser un problema. Sí. Sí, bueno, felicitar a Ignacio Martínez por la organización de este ciclo, que me temo no voy a poder terminarlo, pero que me pareció muy interesante, aunque transcurrido la mitad del ciclo, tengo la impresión de que cuando termine va a parecer que aquello de que la culpa es del cha-cha-cha, ¿no? El sistema de salud está mal, pero hay una responsabilidad difusa o repartida o tal, y yo la sensación que me queda de esta conferencia de hoy es un poco esa, ¿no? Yo venía con muchas expectativas, conociendo perfectamente al ponente, al ilustre ponente, nos quedamos en el diagnóstico, era más o menos superficial, pero no hay tratamiento, no hubo ninguna asomo de tratamiento a este mal que generalizamos, ¿no? Por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud, hay instrumentos legales más que suficientes para articularlos y para legítimamente, y entre comillas, imponerlos. Y es más, y con el tema de la pandemia, yo creo que sería perentorio que se articulara, que se le diera soporte legal y que evitara tener que andar nombrando estados de alarma o estados de excepción, como dijo el Tribunal Constitucional. Yendo a la parte de aquí, la sugerencia esta del contrato programa y la superposición entre la estructura del sistema de salud y el SESPA, ¿no? Que yo no sé, ahí desconozco cuánto es el solapamiento, cuánto hay de conflictos competenciales, etcétera, ¿no? Que yo creo que no sería difícil el segmentarlo así. Pero yo hay un tema que me llevo mucho tiempo preguntando, porque el sistema de reclutamiento de los médicos, profesión vocacional por excelencia, no hay ningún parámetro que mida el aspecto vocacional de eso. Sin embargo, sí se pide un nivel tremendo, ¿no? Entonces, durante muchos años se convivió en la misma universidad que para entrar en medicina tenías que tener un 9,9 sobre 10, o cuando se cambió el baremo, pues tenías que tener un 13,8 sobre 14, ¿no? Y para ser un ingeniero entrabas con un 5. Como si eso fuera, o sea, que no sé muy bien a qué responde tal. O el otro día dicen que no, para ampliar un 10% el
el cupo de médicos a formar cuesta no sé cuánto. Bueno, que cuesta lo que cuesta, pero tan complejo es. O sea, ¿dónde está esa...? ¿Dónde es mejor el sistema de reclutamiento porque se exija casi un 10 en una materia, en una historia de acceso, ¿no? Mira. ¿Qué garantiza eso luego a la mejor eficiencia del sistema de salud? O enfermería, que está en niveles parecidos, etcétera, ¿no? Pues nada, no me quiero olvidar. Mira, te contesto a lo siguiente. El tema de las puntuaciones y esto deriva de una cuestión. Que, claro, la historia a veces es obligado contarla. En el año 86, por razones que fueran, las facultades no tenían topes para el ingreso, la gente entraba en medicina, nos encontramos con un colectivo de más de 22.000 médicos en paro en España. Un lío monumental, que no tenía salida, y además que la universidad seguía lanzando costó, no te puedes imaginar el esfuerzo enorme para integrar todo ese tema. Era tremendo, de verdad, era un problema, quizá el mayor problema de personal que hubo en ningún otro ámbito, porque había, hoy estamos hablando de lo contrario, pero en aquel momento era pavoroso. Teníamos unos entre 22 y 26.000 médicos en paro, y aquí en Asturias un problema muy grande. Bueno, se negoció con la universidad, yo fui el que negocié con la universidad el que se establecieran números clausus, porque no tenían. Es decir, que la universidad formaba los que les daba la real gana en cada caso. Y aquí negociamos con la universidad el caso. ¿Qué sucedió? Como todo, la inercia. El números clausus tenía sentido entonces hasta absorber aquello, y lo que no tiene ningún sentido es el números clausus mantenido rutinariamente cuando es lo contrario. Es decir, cuando estamos, pues así se funcionó, y resulta que en estos momentos sigue habiendo un números clausus del que derivan esas puntuaciones tan grandes. Números clausus establecidos en el año 86, simplemente para aquello. Bueno, pues eso, como el soldado de tal, se ha mantenido, y claro, es números clausus que por una u otra razón está en las 40, pero aquí en Asturias de manera muy clara, porque aquí hay un número muy reducido, la universidad oferta un número muy reducido y consecuentemente hay una puntuación muy alta. ¿Podría la Universidad de Oviedo formar un 30% más de médicos con el mismo costo? Sí, perfectamente. Entonces, bueno, esto es un problema que tiene el señor consejero de Sanidad, el señor rector y demás, tienen que resolverlo. Ahora, que esto has visto en algún medio de comunicación que haya salido o en algún debate, no, bueno, esto es lo que tenemos aquí, en serio. Que costaba 5 millones el ampliar el 10% de la capacidad de... ¿Qué va, hombre? No cuesta... Que no sé dónde salió el número, ¿no? Porque... Bueno, ¿de qué cuesta? Si ya, mira, la venia docente tenemos en estos momentos, como hospitales, todos son universitarios, Cabueñes, vamos, tú mira lo que teníamos entonces, que no era nada más que universidad, que para prácticas estaba nada más Covadonga y el General. En estos momentos hay Cabueñes, los centros de salud, Avilés, en fin, todos. Es decir, que aquí hay una capacidad, hay una venia docente ya establecida, y bueno, no hay nada más que ver las áreas docentes de los hospitales, el de Luca, que es extraordinaria, y las de los otros hospitales también, es decir, que eso de que cuesta un dineral, naná, eso no se quiere, por lo que sea. Yo creo que no se quiere por rutina, porque el mayor enemigo de casi todas las cosas en Asturias es la rutina. Es decir, oye, bueno, ¿qué pasa? La inercia, la vaguería, el no querer pensar, el no tal. Bueno, eso es una realidad. Sí, bueno, es así. Y el otro tema, realmente, bueno, la profesión de medicina, pues claro que es una profesión vocacional, pero que exige conocimientos muy serios. Es decir, hay gente que puede tener una vocación humanística mayor, menor, y otros que sean muy técnicos y que al final también ver pacientes cansa.
Entonces, bueno, pero son técnicos, pero lo que tienen es que saber, Bueno, claro, el problema, que cuando yo decía esto de IZ, de tal, es verdad, esto es una burla que nos dice, no, hay que quitar los exámenes porque, no, si no quite usted los exámenes, no vaya a ser que termine la carrera de medicina un tío que no sé, o una señora que no sepa un pimiento, y que hay que ponerlo, y no se le puede formar después. Yo nunca pretendí, simplemente trataba de entender por qué uno podía hacer ingeniero aeronáutico para diseñar un avión, para llevar a muchas personas. Pues es eso. Bien, ya está. Pues es por eso. Es tristemente, por eso titulaba yo la conferencia esta, dice, el triste triunfo de la rutina. Porque en casi todos los problemas que tenemos en el sistema sanitario te encuentras como principal factor la afición a la rutina. Esto se hizo y se sigue haciendo, y tal, seguimos en lo mismo, y aquí no se cambia nada, y es como aquello de Unamuno, lejos de mí el funesto ejercicio de pensar o de reflexionar, y menos críticamente. Marisa, un minuto por interaccionar un poco con la pregunta anterior. La cifra de médicos por 100.000 habitantes en nuestro país es de 430 por 100.000 habitantes. En Alemania 321, en Francia 264, estoy hablando del último informe de la OCDE, de 164 en el Reino Unido, de 300 en Suecia, con lo cual pues yo creo que es patente que el incremento del número de médicos no representa una necesidad por lo menos de carácter prioritario. ¿Cuál es el tema? El tema es el cociente. El tema es que un ciudadano en estos países que acabo de citar va al médico entre 2 y 3 veces al año, y aquí va entre 13 y 14. Ese es un tema. No teniendo peor salud. Lo hablaba antes con Piti, que me lo había explicado Manuel Jesús González, el economista, dando un paseo en bote por el río, y decía, si hay una ley del mercado que se explica en primero económicas y empresariales, que si tú ofreces un producto de calidad a un precio subjetivamente barato, el consumo tiende al infinito. Sí. Ese es el problema real de la financiación de la sanidad y de la situación real de lo que estamos viviendo. Los propios economistas me decían tienen la solución a las tensiones que genera esta ecuación, que eso disminuye la calidad de los servicios o cambiar la percepción subjetiva de que todo es gratis. Y no tiene otra cosa, según los economistas no tiene otra solución. Es un tema en el que hay que intervenir y que se está mirando para otro lado. La realidad es que no faltan médicos por mucho que se esté viendo en los medios de comunicación estos días, y además, quiero señalarlo, precisamente en Asturias menos que en ningún sitio, porque tenemos la mejor relación de médicos y pediatras a población a asistir del país, la mejor de la historia y una de las mejores del mundo en Asturias. El problema es lo que dices tú, Adel, cómo, primero, tenemos una población muy envejecida, que a esa población envejecida no la paras bajo, pero el resto sí. Ahora, ¿cómo se establece un sistema racional de control? Bueno, pues es un tema tremendo, porque es verdad que la frecuentación es excesiva. Yo creo que es una barbaridad, y la gente, sobre todo en los centros de salud, que van, y creo que menos mal que empieza a haber la consulta de enfermería para quitar presión, pero la gente se resiente. Es decir, que muchas de esas cosas que pasan en Madrid, pues es que pongan consultas de enfermería, me parece bien, porque es que la presión sobre el médico para temas de cuidados, y bueno, no te digo nada tú como pediatra, el gran problema, que esa es otra reflexión cuando se habla y tal. Aquí, una especialidad como la pediatría, que es una especialidad per se de segundo orden, no puede ser la puerta inmediata, porque es un especialista muy bien formado, muy complicado, y lo que no puede ser el pediatra solamente es puericultor, y yo creo que en los centros de salud básicamente hacéis de puericultores. Hacemos de todo. Yo hoy vi 41 niños en el centro de salud
y cada consulta mía sin prescripciones y sin estudios está tarifada por el Servicio de Contabilidad Analítica de Luca en 135 euros. Sí. Y llevo 15 días viendo cerca de 50 niños diarios. Sí. Y como yo, todos mis compañeros. O sea, sobre eso hay que intervenir. No se puede seguir mirando para otro lado. No se puede, ¿no? Es una cosa Y entonces hay que ver... verdaderamente dura. Estas cifras son verdaderamente duras. Perdón, Marisa. No, simplemente bueno, lo acabas de comentar. Simplemente como estamos hablando de los recursos humanos y parece que el discurso es que los médicos, yo coincido contigo en que hay médicos que están mal reducidos. Efectivamente, los datos de la OCDE indican que en España, en este país, estamos en 5,6, por encima de la media europea. Lo que sí tenemos es un déficit objetivo de personal de enfermería, ¿no? Cuando antes hablaba Juan Luis de la entrada en números clausus, los primeros números clausus, a mí me tocó el año 86, 150 y 150 han salido hasta ahora. Pero sí que le voy a corregir una cosa. Esta comunidad autónoma hizo un plan de ordenación de recursos humanos precisamente el año 2009, cuando se jubiló a los 65 y se hizo con un mandato normativo. Es decir, la ley en aquel momento obligaba a jubilar a los 65. Me preocupaba, se hizo un plan de ordenación de recursos humanos con una proyección, está publicado en el BOPA, con una proyección a 5 años de las necesidades a futuro que habría en las dos profesiones con mayor impacto, que era profesional médico y de enfermería. Yo creo que uno de los principales problemas que establece esta administración, que antes lo comentabas muy bien, yo creo que es la falta de una estructura potente, una estructura técnica potente y que no perdura. Trabajos que se hacen en una legislatura y la siguiente no se lo ven. Entonces, bueno, pero bueno, como... Que sí, eso es. Entonces, bueno, eso es así, ¿no? Entonces, bueno, pues felicitarle por la conferencia. Efectivamente abordó el problema de la gobernabilidad, de la falta de estructura técnica, Estoy convencido de que la gestión del personal sanitario debe hacerse desde la propia estructura sanitaria. Sí, eso es cierto. Porque, el problema que tuvimos con las transferencias es porque si no, acaba en lo que acabó, en catástrofe, rutina, tal y alejamiento. Mientras que si está dentro del sistema, ese estudio pues está pendiente a todas horas, porque está hecho por el propio conjunto y hay que aplicarlo, porque hay que buscarlo. Bueno, ese es un problema real. También digo una cosa, es decir, hay que acostumbrar mucho a la gente, sobre todo a la gente de cuidados, que una vez diagnosticado es la enfermería quien tiene que lidiar ese problema. Y porque no puede ser que el médico esté a la rutina. Ya se consiguió con el tema de la receta, afortunadamente, porque que se quitó que era una cosa, bueno, yo lo observé como usuario, aquello era una broma, estaba lleno de gente. Ahora otra vez no hacen recetas las enfermeras. No, pues es una barbaridad. Ahora otra vez no hacen recetas las enfermeras. ¿Por qué? Alguien tomó la decisión con el cambio del programa de gestión de la consulta, por lo menos en el área de Gijón y creo que en otras áreas ya no hacen recetas. Pues me parece una barbaridad, porque realmente una vez diagnosticada y ordenada la receta por el médico, la continuación de la receta, hombre, debe ser la enfermera. Bueno, sabe Dios, es que ya llega un momento en que no sabe uno que Y después hay una cuestión que a mí me parece clave. Yo no tengo por qué darme ningún protagonismo, soy el moderador. Si es que el ponente necesita alguna moderación, no. Pero es el tema de la carrera profesional, que fue la gran decepción de los últimos años, que está en la cartera de los incumplidos y que tiene que ver con las plazas en propiedad y que la gente hay que evaluarla periódicamente. ¿Qué hiciste tú en asistencia de calidad, en docencia, en investigación y en compromiso con el sistema sanitario público? Eso se puede evaluar, se debe de evaluar, y eso es el motor que podría mover el sistema y cambiar la dinámica en la que estamos. Todo lo demás es aportonamiento y que ves a médicos jóvenes que no quieren saber nada, que tienen la plaza y que no quieren saber nada. Pero eso, Venancio, no se puede hacer si tú cedes a todo lo que te diga un sindicato, que lo único que le interesa es que no haya la menor evaluación. Claro, sí. Entonces, claro, si tenemos, y esto es lo terrible, si tenemos un sindicato que copia del SOMA su forma de actuar y es un sindicato de profesionales de primer nivel y se acomodan a eso, pues esto es una catástrofe para Asturias, yo lo tengo dicho, y además es verdad, les molesta, lo dijeron ellos,
Lo dijeron ellos en su congreso, que ellos querían copiar del SOMA. Y claro, copiando del SOMA, así tenemos el sindicato médico que tenemos. Nada más. Se suprimió la carrera profesional y se cambió por una carrera laboral. Tramos de 5 años donde se pagan 240 euros más por cada 5 años. Y eso no da posibilidad al sistema de cambiar. Y después hay gente que, claro, la plaza en propiedad, tú te dedicas a tirar a la gente por la ventana y no te pasa nada, vamos. Por eso es tan importante los contratos programa y la gestión autónoma, donde cada sitio, vamos a ver aquí qué se hace y qué se deja de hacer. En estos momentos, ¿qué le importa al director de Jarrio, por poner un ejemplo, o al director que hagan más o menos, bueno, oye, yo no puedo hacer nada, que de morcilla. Es que llega un momento que es así, yo con tal de que no haya lío, mejor. Es que este es el problema que tiene las cosas. Pues aunque no sea casi vamos, darte las gracias como ponente, siendo miembro principal de esta casa, pues me parece que está de más, ¿no? Pero sí quería darte las gracias de cualquier manera y quería dar las gracias a todos los asistentes por acompañarnos este rato y nos vemos la semana que viene, que vamos a hablar de financiación del sistema con el señor Jaime Rabanal.